A todos bienvenidos, con el gusto de vernos nuevamente, tiempo de poder estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema muy particular porque tiene que ver con la rebeldía. Una pregunta para ti, ¿qué tan rebelde eres? ¿Qué tan rebeldes somos? En 1955 surgió una película llamada Rebelde sin causa. Para esas épocas la sociedad estaba teniendo una cantidad de transformaciones inmensas, muy marcadas en cuanto a generaciones. El día de hoy los cambios son muchísimo más rápidos. Aquí no se tardan de décadas ni de... para ahora, esta época no son cuestiones de décadas ni de generaciones tan marcadas como tal. Es un cambio de avalancha. En un año han cambiado muchas cosas, pero en aquellas épocas eran muy marcadas las partes estructuradas que venían en una sociedad. Y esta parte de Rebelde sin causa, cuando surge esa película, parece entonces en la sociedad empezó a haber todo un cambio, un esquema muy distinto a lo que tradicionalmente se venía generando. Esta película que menciono, Rebelde sin causa, es un joven que viste una chaqueta de cuero o mezclilla en su caso, camisa blanca, pantalón de mezclilla, zapatos rudos y motocicleta, que no se sujeta a las reglas, a las normas sociales, a los padres, a la casa, a la escuela, y finalmente decide vivir su vida. Esa parte ha sido un ícono, un símbolo como tal de lo que alguien de pronto expresa para vivir su propia vida. La porción que voy a leer en esta ocasión, que sigo en el libro de los Hechos, seguimos en el libro de los Hechos, estudiando sobre la vida de Pablo en el momento en el cual pues ya él está ante tribunales, él está ante el rey Agripa. En este caso, recordemos que el rey Agripa tuvo una situación complicada en su propio matrimonio, pero el rey Agripa, invitado por Festo, donde él estaba preso, Pablo estaba preso con Festo, vino y entonces le entró curiosidad. La verdad, le entró curiosidad al rey Agripa para poderlo escuchar, porque ya Pablo tanto tiempo estuvo ahí, por lo menos 2 años con Festo, y durante ese tiempo, en cada oportunidad, Pablo siempre hablando del Evangelio, testificando de todo lo que Dios había hecho en su vida. Y llega entonces el rey Agripa con esta curiosidad de escucharlo, y en el capítulo 26, desde el versículo, ahora verá, cuando Pablo empieza a hablar en su testimonio para con él, desde el versículo 26, versículo 4 en adelante, Pablo empieza a hablar de su testimonio, empieza al rey Agripa y a su esposa Berenice sobre lo que había vivido Pablo, quién era, qué hacía antes, toda su vida pasada y el momento en el cual se encuentra con Jesucristo. Nuevamente la oportunidad para testificar, nuevamente la oportunidad para poder estar dando a conocer todo lo que Dios había hablado en su vida. Recuerde que hemos estado señalando muchas ocasiones que Pablo fue escogido por Dios para cumplir un propósito y testificar ante gentiles y ante reyes, como es el caso ahora de este rey Agripa. Y también de ir de un lugar a otro en ese propósito para testificar de Dios mismo, en este caso a Roma, donde tiene que llegar. Pero entonces en ese ínter habrá muchas oportunidades y esta es una, ante el rey Agripa, para poder presentar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias, que Jesucristo vino a morir por nosotros, que aunque somos pecadores, en su gran misericordia, en su gran amor y por regalo propio, por su propia gracia, Él dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados y nuestros pecados fueran pagados. El hombre piensa que mató a Cristo, el hombre piensa que vino a ser Él quien lo haya llevado a la muerte. No es así, Él entregó su vida. En algún momento de la cruz, de la pasión que tuvo, el momento siendo latigado y todo, Jesús dijo: yo podría pedirle a mi Padre que mandara una legión de ángeles y estos vendrían a liberarme, pero porque mi reino no es de este mundo. Pero no fue su deseo. Su deseo fue morir. A causa de eso, entonces tenemos salvación. Y la buena noticia viene cuando estamos entendidos que nuestra condición es pecadora, que nuestra condición es mala y que no habrá forma de poderla cambiar, de poderla hacer aceptable a Dios de manera o de esfuerzos humanos. Solamente cuando Dios nos regale la oportunidad de entrar al cielo. Entonces, Pablo expresa lo que sucedió. Pablo le dice
a su conversión. Y voy a leer a partir de esta idea con respecto a lo que Pablo enseña. Voy a leer a partir del versículo 16 de lo que Pablo está diciendo cuando el momento que Dios lo encuentra, lo tira a tierra, le habla y le pregunta quién es, y entonces Jesús le contesta, y Pablo entonces ahora recibe la llamada a lo que Dios lo quiere destinar. La porción entonces, Hechos 26, cuando Pablo está dando el testimonio, dice el verso 15 en adelante: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en la santificación. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice Pablo, Dios me encontró, mi vida pasada fue, y la enumera, perseguidor, anduve siendo religioso, vivía a mi forma, a mi manera, pero me encontré con Dios, me pegó en la vida el llevarme hasta abajo, me tiró pues, me perdona, me libra de la potestad del diablo, me da un enfoque ahora y me dice, y ahora levántate y vas a ir y vas a testificar de lo que yo te estoy diciendo y de lo que más te enseñaré después. Y la respuesta de Pablo, ¿cuál fue? Él dijo, no fui rebelde a la visión. En todo momento, cada instante de la vida, cuando Pablo recibía una dirección, un enfoque de parte de Dios, él obedecía. Aunque fuera en perjuicio. Te recuerdo que estando acá en Jerusalén, le dijeron, no vayas, porque si vas te van a agarrar. Un profeta le amarró un cinturón y así te van a hacer, te van a meter a la cárcel. Y él dijo, no importa, yo voy. No vayas, Pablo, porque te van a apedrear, no les digas nada de esto que están haciendo aquí. Bueno, varios momentos donde Pablo hacía cosas, pero todo era porque el Espíritu Santo se lo decía. Y él no fue rebelde. La situación de rebeldía está en el corazón de todos nosotros, por naturaleza, por una condición humana pecadora que tenemos, somos rebeldes. ¿Y qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebelión? La rebelión es ir en contra de lo establecido, es ir en contra de lo que me han dicho, es desobedecer algo, es no quedarse sujeto a algo, es venir a liberarse de lo que uno piensa, opresión o carga. Pablo no fue rebelde. Pablo pudo haber ignorado esa aparición, pudo haber ignorado esa voz, pudo hacer como que sí, pero no lo hacía. Pudo haber inventado un pretexto más, porque para a veces inventar pretextos somos muy buenos. Y pudo haber dicho, pues no puedo ir porque hoy tengo una fiesta, hoy tengo una boda, hoy tengo trabajo, y bueno, cualquier cosa pudo inventar. Pero Pablo dice claramente, yo no fui rebelde a la visión. Por el contrario, el testimonio de Pablo vino a dar seguimiento a todo eso. Y entonces, aún obedeciendo todo eso, esto le vino a traer la complicación de estar en juicio. Y entonces se lo está diciendo al rey Agripa. Observa cómo sigue la plática. Dice ahora, por causa de esto, o sea, por causa de andar hablando lo que Jesús le dijo, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo, que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, porque recuerda que Pablo está
presentando argumentos para poderse ayudar. Festo, el gobernador, dijo a gran voz: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, Pablo contesta: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». Está diciendo Pablo entonces, esto que yo estoy hablando no es algo loco, es algo completamente palpable, seguro, es comprobable, pero además de todo, el rey Agripa, el rey que está en Jerusalén, que es Agripa, obviamente es judío, él sabe de estas cosas. Porque lo que sucedió no se hizo a oculto, no se hizo en un rincón, fue visto a todas luces. Y viene entonces lo que le hace una pregunta a Pablo. Le dice Pablo al rey Agripa: le dice: «¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?» ¿Tú crees lo que dice la Biblia?, le dice Pablo al rey Agripa. Y dice Pablo, se contesta a sí mismo: «Yo sé que tú crees». Pablo encara al rey Agripa: ¿tú crees? Esto tú lo sabes porque eres rey. ¿Tú crees esto? Y Pablo dice de sí, contesta la pregunta: «Yo sé que tú sabes». Y el rey Agripa, encarado con esta verdad, escuchando el testimonio, contesta lo siguiente, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Eso quiere decir que el rey Agripa estaba entendiendo y como que a punto de caminar y darle el paso para escuchar, para poder, decidir de lo que había escuchado, de lo que Pablo le había explicado, y darle el paso, pero él fue rebelde. Él fue rebelde. La rebeldía hoy por hoy es una bandera que ya no causa, digamos, controversia. Para la película que mencioné hace un momento, cuando surge esa película causó mucha controversia. Incluso la forma en la cual fue marcando esta porción de controversia, incluso fue en la forma de vestir. Te voy a invitar a esto. Mira, hoy traigo esta moda que está, ¿sí? Pantalones así, y estos implican que estamos en una situación ya más liberal, ya no formal, ya no en una cuestión cuadrada. Hoy la rebeldía está de moda. Hoy la rebeldía, para aquellas épocas que mencioné de aquella película, hacer que tus pantalones estuvieran rotos era rebelarte, era no quiero estar como todo planchadito y todo cuadradito, era rebeldía. El hombre, por naturaleza, somos rebeldes, no queremos que alguien nos dirija. Es más, si quieres hacer molestar a alguien, señálale un error. Y si aquí adentro hay mucha rebeldía, no te va a aceptar ni siquiera la crítica. Porque somos de esa manera. La Biblia da un consejo ante los hijos rebeldes, y es duro, quiero decirte que es duro. Lo estudié hace un momento y dije, wow, qué tremendo es esto. Pero si hay una raíz de rebeldía que no detengamos, las consecuencias el día de hoy las tenemos a flor de piel en muchos lados. Hoy por hoy muchos nos estamos haciendo notar por la falta de principios y valores. La cuestión de que ya no hay un respeto, integridad, honestidad, cuidado, y todo nació de haber hecho porque esa raíz de rebeldía, este pequeño brote de rebeldía que hay en nosotros creciera, porque lo dejamos pasar. Si a un niño le dejamos que nos saque la lengua, al rato nos levanta la mano. Si dejamos que nos grite, al rato nos corre de la casa. Todo eso fue en razón de esa rebeldía. Y voy a hablar de la palabra de Dios, que es una referencia que nos puede ayudar a entender cómo se resolvían estas cosas. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, por cierto, es parte de la ley judía que está siendo repetida una vez más para el pueblo de Israel en cuestión antes de entrar a la tierra prometida, para que tuviera nuevamente presente los mandatos que Dios había dispuesto. En el capítulo 21 de Deuteronomio, en el versículo 18 al 21, da una recomendación, más bien da la forma en la cual tiene que atenderse cuando hay rebeldía en la vida de una persona, y en particular de un hijo. Dice el versículo 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Qué interesante que aquí habla de los dos, padre y madre. Habla de rebelde y contumaz. Eso de contumaz es una terquedad inmensa la que puede haber en esa persona. Y puede pasar que como hijos no deseamos que alguien nos gobierne. Y dice entonces lo siguiente: entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto está en la Biblia y esto pasaba exactamente. Esto quiere decir que si nosotros somos radicales en nuestras actitudes de rebelión, estaremos ahorrándonos muchos problemas. Pero nuestra naturaleza es por contraria, de llevar en contra de la ley, en contra del mandato de Dios y querer hacer nuestra voluntad. Yo quiero invitarte que en todo lo que estamos escuchando, estudiando, podamos ser nobles, sencillos, humildes delante de Dios. Dios en su palabra nos ha dado indicaciones para comportarnos de una manera distinta. Nos ha indicado su caminar. Ser cristiano no es solo tener una religión. Ser cristiano no se trata de venir y cumplir ciertas normativas. Se trata de dejar que el corazón Dios lo pueda guiar. Que tengamos la nobleza para escuchar una llamada de atención. Claro, una disciplina, pero claro también una protección y cuidado que solamente Dios da. Y Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión. Porque puede ser que todos podríamos ser como una gripa y decir: casi obedezco a Dios, casi me convierto, casi cristiano parezco, pero no es por apariencias que tenemos que buscar, es por obediencia de corazón. En lo exterior podemos mostrar esa rebeldía, pero en el corazón es donde tenemos que dejar que Dios gobierne. Yo te invito a que la palabra de Dios no solamente sea para ti una buena lectura, un buen consejo, sino que se haga carne, se haga vida en cada uno de nosotros. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Te invito a conocer a Jesucristo. Él puede guiar y dirigir tu vida. Él puede ayudarnos a vencer y a quitar toda rebelión para ser hijos obedientes a Dios. Que Dios te bendiga.